Bueno, hermanas, pues aquí estamos esta noche compartiendo la bendita palabra del Señor. Para mí es un privilegio y le doy gracias a Dios por permitirme, también a la hermana Eli, que me permite este espacio para hablar de las maravillas, de las grandezas, de los cambios, de la restauración que hace el Señor a través de su palabra en nuestras vidas. Amén. Y esta noche voy a compartir la bendita palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 10. En el libro de Juan, en el capítulo 10, y pues el tema se titula Jesús el buen pastor, como lo dice aquí el título, el encabezado de la palabra, también lo dice así, Jesús el buen pastor. Y vamos a leer del verso 1 al 6 y después del 7 al 16 y también el 27 al 30. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor que se lee en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén, gloria a Dios. Hermanas, pues aquí yo creo que muchas ya hemos escuchado la parábola del redil y también sabemos que el Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas, ¿verdad? Pero comencemos describiendo qué es la puerta de las ovejas. ¿Por qué nos describe aquí esto como la puerta de las ovejas? Y en Nehemías 3:11 ahí nos describe qué es la puerta de las ovejas. Históricamente, la puerta de las ovejas estaba situada en Jerusalén y era utilizada para introducir a los animales destinados a sacrificios en el templo.
Entonces, aquí podemos ver por qué el Señor se describe Él directamente como la puerta de las ovejas. Dice, recordémonos también esto, que cuando el Señor dice de cierto os digo, es porque el Señor nos confirma las cosas, porque lo que Él habla es confirmado por su palabra, es verdadero, es algo que nos está recalcando. Por eso nos dice 2 veces, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Y quién es el que entra por la puerta del redil? Es el Señor Jesucristo. Porque aquí lo dice, que a este abre el portero y las abre, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Fíjense cómo el Señor aquí nos compara, nos hace la comparación de las ovejas. ¿Por qué nos llama ovejas el Señor y por qué nosotros siempre lo vemos a Él como nuestro buen pastor? ¿Por qué nos compara con las ovejas? Porque las ovejas son animalitos indefensos. Las ovejas tienen una vista muy corta, hermanas. Por eso las ovejas se dejan guiar por la voz, por el oído, por lo que ellas escuchan. Y son animalitos muy frágiles. Por eso el Señor nos compara con las ovejas, ¿verdad? Y Él se compara con el buen pastor que cuida de las ovejas. Pero para que nosotras podamos ser esas ovejas obedientes, esas ovejas que oyen la voz del Señor, pues necesitamos seguirle. ¿Y cuál es la mejor manera de seguirle? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, de conociéndolo a Él, conociendo su palabra, lo que leemos, lo que estudiamos, lo que Él nos ha dejado escrito, es como nosotros vamos a aprender a conocerlo, porque eso es lo que quiere el Señor, que lo aprendamos a conocer, porque aquí lo dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz, y a estas llama, el pastor llama a las ovejas por su nombre. Entonces, si Él nos conoce por nuestro nombre, nosotros debemos hacernos esa pregunta. ¿Nosotros realmente conocemos la voz del Señor? Porque aquí también está diciendo que a los que no conocen las ovejas huyen de ellos. Huyen del malo, huyen del ladrón y salteador, como aquí dice. ¿Verdad? Eso es lo que compara el Señor con esas voces que a veces nos confunden, ¿verdad? Y nosotros sabemos quién es el ladrón, el que vino a matar, a hurtar y a destruir, que es el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del buen pastor, a saber escuchar la voz que nos habla, la voz que nos dice por medio de su Espíritu Santo, hija, por este lado no, por este lado sí. Y no dejarnos confundir por esos ladrones, esos salteadores que están como martillitos, ¿verdad?, en nuestra mente, hablándonos. A veces nosotros tenemos algún plan o tenemos algo que hacer, algo en lo que nos ponemos a pensar y decimos, en nuestra mente empieza a trabajar de 1000 formas, ¿verdad? Planeamos y hacemos, pero realmente a quien debemos escuchar es al Señor, debemos escuchar esa voz de Él, que nos sepa dirigir, que nos sepa guiar hacia dónde podemos ir, cómo debemos hacer. Pero si nosotros escuchamos esas otras voces del ladrón o del salteador, pues entonces nos vamos a desviar, vamos a caer en las manos de esos lobos rapaces y vamos a perecer en el camino. Vamos a ser esas ovejas descarriadas que no están escuchando la voz del pastor. Entonces aquí el Señor nos habla claramente que Él quiere que aprendamos a escuchar su voz. ¿Para qué? Para que Él nos guíe a pastos verdes y a aguas tranquilas, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Él nos pastorea, Él nos llena, Él nos cuida, Él nos protege. Él nos llena de tantas cosas, hermanas.
y quiere que estemos en su redil. Pero para eso pues tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que leer la palabra, tenemos que aprender a conocer esa voz del Señor. Eso es tan importante, aprender a conocer su voz y no dejarnos guiar por tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que escuchamos allá afuera, que escuchamos aún de nuestro propio interior. Porque sabemos que el enemigo trabaja, las batallas se libran ahí en nuestra mente, ¿verdad? Y siempre estamos escuchando esas otras voces que están allí, ¿verdad? Diciéndonos por acá, por allá. Pero realmente hemos aprendido a conocer la voz de nuestro Dios, la voz de nuestro buen pastor, ese que lo único que quiere es hacernos el bien, lo único que quiere es que seamos esas ovejas de su redil, que lo conocen, que conocen su voz, que se dejan guiar por él para no ser arrebatadas por el maligno, porque finalmente lo que el Señor quiere es eso, que seamos de su redil, como dice aquí en el verso 16, que esas otras ovejas éramos nosotras, porque las ovejas por las que Él vino es el pueblo de Israel. Pero aquí lo dice claramente en el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere que no son del pueblo de Israel, pero aquellas también debo atraer, y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un pastor. O sea que el Señor también nos unió, ¿verdad?, junto con el pueblo de Israel, en un solo redil, en un solo rebaño, porque Él es el pastor de pastores. Entonces, pues qué importante, hermanas, que aprendemos a conocer. Si tú eres de una de esas personas que dices, este nuevo año, estamos comenzando un nuevo año, ya dejamos atrás el 2025. Ya los errores que los cometimos, los pecados que se cometieron, ya venimos a los pies del Señor y ya quedaron borrados, ya quedaron lavados. Pero ¿qué vamos a hacer para este nuevo año? Aquí nos está dando un ejemplo. Conozcan mi voz, aprendan a escucharme, a ser ovejas obedientes, que escuchan la voz de su pastor. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras en este nuevo año? Yo de mi parte, yo sí digo, yo quiero conocerte más, Señor. Yo sí quiero acudir a tu voz. Yo sí quiero aprender a conocer tu voz, escucharla y conocerla de memoria, discernirla, saber cuando tú me estás hablando. Y cuando solo son voces de emoción, cuando solo son voces que me llevan a la desobediencia. Es tan importante que en este nuevo año comencemos a hacernos esas preguntas, esas reflexiones. ¿Conozco realmente la voz del Señor? ¿Estoy obedeciendo a nuestro Dios? ¿Estoy siendo llena del Espíritu Santo para que yo sepa discernir esa voz cuando Dios me habla, cuando Dios me dice, no, por aquí no? ¿Estamos realmente abriendo esa puerta del redil? Como dice el Señor, Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Él tomó nuestro pecado y se hizo sacrificio por nosotras. Por eso dice, entrad por la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Ya nosotros no tenemos que ir a ese sacrificio a lo que estábamos destinados, ¿verdad? Por el pecado en el que vivíamos. El Señor tomó nuestro lugar. El Señor tomó ese sacrificio en lugar nuestro. Por eso Él es llamado la puerta de las ovejas. Ya nosotros pasamos por Él. Ya nuestros pecados son redimidos por Él. Pero ¿cómo vamos a aprender todo eso? Por medio de su palabra. Solamente es la única forma que tenemos para conocerle más y más al Señor.
leyendo su palabra, escudriñando sus escrituras, aprendiéndonos los versículos, leyendo los salmos de regocijo, de alegría, de alabanza, tocando alabanzas en nuestro lugar de trabajo, cuando estamos haciendo nuestros quehaceres en casa, cuando estamos en nuestro auto, poner una reflexión, alejarnos de esos lobos rapaces, de esos ladrones y salteadores, ¿verdad? Que son las distracciones del mundo. Como es, no sé, la televisión, tantos programas que hay en la televisión que no son de agrado al Señor. Y que nosotros podemos decir, no, esa no es la voz de mi pastor. Eso no es lo que yo quiero seguir. Eso no es lo que yo quiero hacer. No quiero ser arrebatada por ese lobo que lo único que viene a hacer es dispersarme del rebaño del Señor. Entonces es importante que entendamos que cada año es una oportunidad que el Señor nos da de reivindicarnos, de hacer esos propósitos, no como el mundo los hace, ¿verdad? Ay, yo quiero perder 30 libras este año, yo quiero comer más saludable, y tal vez son propósitos buenos, que finalmente son por nuestro bienestar, pero al mes, a los 2 meses los abandonamos, nos damos por vencidas. Y con la palabra del Señor tiene que ser todo lo contrario. Es como dice su bendita palabra, ¿verdad? Ir como la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así nosotras, ir creciendo en conocimiento, en sabiduría del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si seguimos escuchando las voces de los ladrones, de los salteadores, en lugar de aprender a reconocer la voz de nuestro Señor? Entonces es tan importante para que nosotros seamos esas ovejas que están siempre en el redil al cuidado del buen pastor, ¿verdad? Al cuidado del mejor pastor. Porque recordémonos, miren, todos sabemos que las ovejas tienen una vista corta, ¿verdad? Y por eso se considera ese animalito tan indefenso. Por eso las ovejas son acechadas por los lobos, ¿verdad? Por los coyotes, por los leones, por cuanto animal, ¿verdad? Feroz está ahí. Pero el sentido de su oído es desarrollado. Por eso es que el Señor nos compara con ella, y especialmente en esta parábola se refiere a escuchar la voz de Dios, a aprender a conocer su voz. ¿Para qué? Para no ser devoradas, para no ser confundidas, para recibir de parte del Señor, ¿verdad? Todo lo que Él tiene para nosotras. Porque el Señor, aquí dice, bien, dice que las ovejas que estaban destinadas al sacrificio entran por una puerta, pero ahora nosotros ya no vamos a entrar por esa puerta a ser sacrificadas, porque el Señor ya tomó nuestro lugar. Dice todo, como dice la Escritura, todo aquel que viene a mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. El Señor nos salva, nos rescata del sacrificio, de la condenación eterna, si entramos por esa puerta que es Él, la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, dice el verso 8, no conocen la voz del Señor. Si tú la conoces, vas a saber discernir, vas a saber que ese es un ladrón, un salteador. Porque la oveja verdadera no oye esas voces. La oveja verdadera sabe conocer la voz de su Señor.
Entonces, ¿todavía sigues haciendo cosas, esas cosas que antes hacías en el pasado? ¿Le sigues haciendo caso a esas otras voces que no vienen de tu pastor, de tu buen pastor? Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En Él nada nos falta, en Él somos libres, por su voz somos guiadas, como dice en el verso 3 del Salmo 23, ¿verdad? Guiadas a pastos verdes y aguas tranquilas. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que aprendamos a conocer su voz, que no nos dejemos engañar por el enemigo, por ese que vino a matar, a robar y a destruir. Dice en el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entra y sale y haya pastos verdes. En el verso 23, ¿verdad? Nos dice, también haya pastos verdes. Ahí es donde nos pastorea el Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. También dice, el que toca se le abrirá. ¿Tú has tocado esa puerta, la puerta de las ovejas, para que el buen pastor te deje entrar y te pastoree y seas guiado por él? Él ha venido para que tengamos una vida en abundancia. Él nos da vida, nos restaura, pero está en que le oigamos, que reconozcamos su voz. Él da su vida por nosotras. Aquí nos vuelve a decir, Él es el buen pastor, bueno. Y sabemos que Dios es bueno y verdadero. Como le dijo el joven rico, ¿verdad? Maestro bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? En Lucas 18:18. ¿Tú crees que Dios es bueno? Aquí dice, bueno, solo Dios. Y así es, porque Jesús es el buen pastor, bueno y fiel y verdadero. Amén. Y luego dice en el verso 12, mas el asalariado, no te cuida. A ese no le importa si te pierdes. Ese no dio su vida por ti. Ese se le paga un sueldo. Ese trabaja por un sueldo. En este caso, refiriéndose, ¿verdad?, a las voces del maligno, que el Señor lo reprenda, que siempre está atormentándonos en nuestra mente, ¿verdad? Es un asalariado. Y a Él no le importa que nos perdamos, pero al Señor sí. Él no tiene temor. Él nos protege. Él es el buen pastor, nuestro Señor. A Él sí le importas. Él sí pone su vida por ti. Él vence al enemigo. Él no le teme al mal. Él da la cara por ti. Él la pelea tu batalla. Por eso es tan importante saber distinguir su voz, su guía, su espíritu, su discernimiento. ¿Te conoce Él? El Señor puede decir, yo conozco a esta abeja por nombre, como aquí lo dice, y tú lo conoces a Él. Eso aplica a ti y a mí, a todas las que estamos caminando en el redil. Y si tú no has aprendido a reconocer la voz del Señor, es el momento, más ahora que comienza este año, ¿verdad? A decir, sí, Señor, yo quiero reconocer tu voz. Quiero saber cuando tú me hablas. Quiero aprender a discernir, Señor, tu voz. Y si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y tú dices, yo soy una oveja del mundo, una oveja descarriada, pues este es el año, este es el día en el que el Señor te habla, ven y entra por esta puerta y ven a mi redil. El que tú seas una oveja del Señor tiene grandes beneficios. No serás más una oveja descarriada, sino ovejas propias, ovejas con nombre, ovejas marcadas por la sangre del Cordero. Amén. Y todos estamos en ese caminar. Todas estamos
en ese llamado. Es cuestión de que tú decidas, porque aquí dice, también tengo otras ovejas. Esas se refieren a nosotras, a nivel del mundo, a nuestros hijos que no están en los caminos, a nuestros familiares inconversos, a todo aquel se refiere el Señor, a aquel aún que no se siente digno, y por esas ovejas también el Señor va a buscarlas. Él es nuestro pastor universal, por eso dice aquí un solo rebaño, un solo pastor. Eso es lo que el Señor quiere. Y fíjense cómo dice en el 17, el Padre me ama. Él lo ama al Señor, por eso Él lo mandó, Él no lo obligó. El Señor Jesucristo de su propia voluntad dio su vida, entregó su vida por ti y por mí, y derramó su sangre, se entregó en sacrificio por ti y por mí. Se puso en lugar nuestro. ¿Para qué? Para rescatarnos del pecado, de la condenación, para hacernos ovejas de su redil, ovejas de su rebaño, porque Él quiere que aprendamos a reconocer su voz. Y fíjense cómo dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero ¿cómo vamos a seguirle? ¿Cómo vamos a seguirle si no aprendemos a reconocer la voz del Señor? Cuando Él nos habla, cuando Él nos dice, si no aprendemos a ser esas ovejas obedientes que se dejan guiar por la voz del Señor. Dice aquí, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. ¿Verdad? El Señor Jesucristo y el Padre Celestial uno son. Y el Padre le encargó estas ovejas que somos nosotras, y decidimos aprender a reconocer la voz del Señor para que Él nos conozca y nosotros lo conozcamos a Él. Él nos pueda llamar por nombre. Imaginémonos, pongámonos en el lugar de esas ovejitas que están pastoreando en pastos verdes, en aguas tranquilas, llenas, que nada les falte, con esa lana blanca perfecta, con ese alimento que su pastor les da, que su pastor les ofrece, que las lleva donde hay un pasto grande, abundante, rico, y las cuida. Y si ve que una se está yendo por otro lado, va y la regresa al redil y la llama, o le silba y le dice, ven, vuelve, con su vara y su callado que le infunden aliento, como dice en el Salmo 23. Vuelve, regresa al redil. Por eso cuando hay aquí la parábola del hijo pródigo, también, ¿verdad?, aplica a esa ovejita descarriada, que el Señor dejó las 99 para ir por esa oveja que se descarrió, y la encontró y sanó sus heridas y la tomó en sus brazos y la regresó al redil. Qué precioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas 99 de aquel lado que estaban dentro del redil estaban seguras, porque son las que han aprendido a conocer la voz del Señor. Porque si el Señor les dijo, quédense ahí tranquilas, que yo vuelvo, ahí están. Y así estamos nosotras esperando la venida de ese buen pastor, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo regrese. Y mientras nos dejamos pastorear en pastos verdes y en aguas tranquilas, o queremos salir como esa ovejita descarriada a explorar las laderas, a explorar, a lo mejor allá me encuentro un pasto más verde, a lo mejor por allá me encuentro un agua más dulce.
pero no, es puro engaño del enemigo, ¿verdad? Cuando no aprendemos a obedecer, a reconocer la voz de nuestro Dios, de nuestro buen pastor, que nos dijo, quédate aquí, por allí no salgas del redil, allá afuera hay lobos rapaces, hay leones hambrientos, ¿verdad? Y eso aplica mucho a la juventud, a nuestros jóvenes, saberlos guiar, a nuestras jovencitas, saberlas guiar, que se mantengan en pureza. Ahora es tan difícil, hermanas, tan difícil para la juventud mantenerse, ¿verdad?, en santidad. Pero qué importante hablarles de todo esto, de ser esas ovejas dóciles, dejarnos guiar por nuestro pastor hermoso. Él nos colma, nos llena de bendiciones, pero para eso tenemos que aprender a escuchar su voz, y no la voz equivocada, no la voz del enemigo, no la voz de nuestra emoción, no la voz de nuestra carne que nos dice, sí, un poquito de pecado, no pasa nada. Sí, un poquito que veas esa novela que te trae recuerdos. Sí, si vas a ver esa película no pasa nada. No, ya nos hablaba la semana pasada la hermana Mara de todas estas puertas que se confunden con la puerta de las ovejas. Cuán importante es que aprendamos, que discernamos lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Hagamos ese plan. Si tú me estás escuchando y dices, yo no sé ni por dónde empezar, sí leo la Biblia y no la entiendo, empieza por el Nuevo Testamento. Haz un plan de lectura bíblica para que aprendas a conocer a tu pastor, al pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, porque solo a través de su palabra es como aprendemos a conocerlo. Y es que cuando el Señor te habla, aprendes a discernir su voz. Amén, hermanas. Entonces, pues esa es la bendita palabra del Señor que el Señor disponía en mí para compartirles a ustedes. Recordémonos no ser acechadas por lobos rapaces. Aprendamos a reconocer la voz del pastor que nos guía a pastos verdes y aguas tranquilas, que nos llena de bendiciones. Pero para que Él nos llame por nuestro nombre, tenemos que ser ovejas obedientes, tenemos que ser ovejas dóciles a su voz. Bendito sea el Señor, hermanas. Solo Él nos puede libertar. Y si tú en esta noche has decidido confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, hazlo. Hazlo, no temas en este nuevo año. El Señor no te juzga. El Señor va a ir trabajando en ti para que seas esa oveja obediente. Va a curar tus heridas. Si tu lana, si estás con esos mordiscos, a lo mejor que algún lobo ya te dio, el Señor te sana, el Señor te cura, el Señor te restaura para que entres a su redil. Amén, hermanas. Pues que el Señor les bendiga y pues sigamos adelante. Amén, amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los que han estado aquí en TikTok. Gracias, Iris, por todo tu apoyo. Que Dios te bendiga. Jesús, mi fiel amigo, que Dios les bendiga. Y a cada uno de los que nos han escuchado en vivo y a todos los que van a escuchar después. Dios les bendiga.